Bueno, no, Edgar, y a todos los que nos están viendo en este momento, nosotros queríamos iniciar el programa de hoy haciendo una cita textual de lo que establece el artículo 57 de la Constitución Nacional de Venezuela. De hecho, es la Constitución de 1999, esa que fue reformada, y el artículo dice de la siguiente forma: toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Abrimos este espacio con esta cita porque hoy día tenemos como invitado a Edgar Cárdenas, quien es el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas. Feliz tarde, Edgar, y nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. No, buenas tardes a ustedes, saludos a la audiencia, agradecido con la invitación, sobre todo un tema tan importante en estos días en el mundo y por supuesto en Venezuela. Edgar, queríamos partir y por eso abrimos evidentemente nuestro programa con esa cita, y queríamos que nos comentaras entonces cómo está la situación en la actualidad con los medios de comunicación en Venezuela. Sí, hay distintas situaciones que atraviesa Venezuela actualmente en el plano del ejercicio de la libertad de expresión, que tiene que ver con el funcionamiento de los medios de comunicación, que tiene que ver con las libertades que tienen todos los ciudadanos a expresarse libremente. Bueno, porque recordemos que la libertad de expresión no es patrimonio exclusivo de los periodistas, sino que es patrimonio, o digamos, un derecho ciudadano, un derecho que tienen todos a informar libremente, recibir y buscar información, y todo ello fundamentado no solamente en nuestra propia Constitución, sino en el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos. Entonces, el tema de libertad de expresión es bastante complicado, porque aunque existe un marco jurídico que la garantiza, el problema no es de garantía, sino de efectividad. Entonces, no solamente en Venezuela, sino en otros países vemos como cada día se intentan imponer distintas restricciones que no están consideradas en ese marco jurídico y que son restricciones y limitaciones prácticamente absolutas en muchos casos para el ejercicio de esa actividad profesional, en el caso del periodismo y sobre todo en el caso de ejercer el derecho a la libertad de expresión. Ahora, en Venezuela hay distintos factores. La situación económica no es fácil. Eso, por supuesto, ha impactado enormemente en el funcionamiento de los medios de comunicación. Vemos medios de comunicación que se han visto la obligación de cerrar por el asunto económico, otros por la imposición de medidas gubernamentales. Entonces, evidentemente la situación es bastante complicada en el país, sobre todo porque entonces se ha venido estructurando todo un andamiaje jurídico que en definitiva lo que busca es legitimar la censura y criminalizar la opinión. Bueno, porque lo que se quiere es evitar que cualquier persona se entere de lo que acontece a través de los medios de comunicación, digamos, independientes, y que recurra exclusivamente al sistema de medios que depende del Estado, e inclusive aquellos medios de comunicación que son afectos al partido de gobierno. Y por supuesto también está claro que a través de esos medios, más que contenido informativo, lo que divulga es contenido propagandístico, que es totalmente contrario, por supuesto, al espíritu del periodismo. No al espíritu de la comunicación, porque ciertamente la propaganda es parte de la comunicación, pero estamos hablando de periodismo y el periodismo y la propaganda prácticamente no van unidas de la mano, es todo lo contrario. El periodista está obligado a informar, eh, quizás no bajo la utopía de la objetividad, pero sí bajo el criterio del equilibrio y más allá de la imparcialidad inclusive, porque no podemos hablar de imparcialidad porque no se puede ser imparcial frente a los abusos del poder, no se puede ser imparcial frente al crimen, frente a la miseria, frente a la corrupción, bueno, pero sí el equilibrio. Entonces, la sociedad debe estar informada permanentemente de lo que acontece y cuando no lo está, por supuesto no puede participar, no puede emitir opinión y además es algo fundamental que no podemos olvidar, que la participación política que tanto se habla en el país y que se le dice de las altas esferas del poder gubernamental que la gente debe participar, no es posible participar si no estás debidamente informado, porque la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de prensa son consustanciales con esos principios de la democracia, que es ejercer el derecho
de buscar y recibir información. Claro, se sobreentiende que el periodismo, o sea, nosotros como periodistas reflejamos un acontecimiento, un hecho y nuestra audiencia saca sus propias conclusiones. Hoy día vemos dos Venezuelas distintas, una Venezuela que pintan los medios oficiales, que es una Venezuela donde no hay problemas, ¿verdad? Y una Venezuela totalmente distinta que estos medios independientes, estos medios digitales, porque sabemos que ya quedan muy pocos eh, medios, ¿cómo te puedo decir? O sea, periódicos en tradicionales. sí de circulación nacional, ¿verdad? Entonces uno queda como que, ¿cuál es la realidad, no? Entonces el desafío es qué tan complejo es ejercer hoy el periodismo en nuestro país. Sí, muy complejo por distintas razones. Una de ellas, esas limitaciones que se tratan de imponer, la persecución, el hostigamiento, lo que nosotros del Colegio de Periodistas hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, que es toda una política de Estado. Pero por otro lado también se encuentra el aspecto económico, como que yo decía, y es difícil poder informar cuando hay presión, cuando hay causas abiertas a periodistas por el derecho, por la cumplir con la labor de informar, y sobre todo porque se buscan razones en ese andamiaje jurídico que les mencionaba al principio. Por ejemplo, la ley contra el odio. La ley contra el odio es un instrumento jurídico fundamental para la política del Estado, para silenciar la información, para silenciar a los periodistas. De hecho, el delito de instigación al odio prácticamente es un delito comodín. Periodista que es detenido por emitir información o por publicar algún contenido, la acusación primaria es esa incitación al odio. Fíjense, hay un caso particular, disculpe que a mí no me gusta particularizar las cosas, pero es un caso importante para que tengan una idea. Eh, Se presentó una protesta en un estado de Venezuela, una protesta por falta de agua. El equipo de prensa del medio llegó a cubrir la protesta. Inmediatamente fue detenido ese equipo de prensa y fueron acusados de instigación al odio por el simple hecho que no participaron en la protesta, lo que estaban era cubriendo una protesta de una comunidad. Claro, porque hay temas demasiado sensibles. Entonces, el detalle está en la alta discrecionalidad que tienen estos instrumentos jurídicos para sancionar. Y sobre todo por esa discrecionalidad, ¿cómo hacemos para determinar qué puede incitar al odio? Entonces, allí se fundamenta en qué tan sensible sea el contenido informativo. Denunciar hoy día que una protesta de agua implica que pueden ser instigador al odio. Hoy no se puede decir cuánto gana un funcionario de alta jerarquía, eso está prohibido. O sea, no hay acceso a la información de ninguna manera. Anteriormente, por la obligación de la ley de Contraloría, las obras que se hacían se publicaban, había espacios en los propios lugares donde se hacía la obra donde indicaba la empresa, quiénes eran los ingenieros residentes, cuánto era el monto. Nada de eso existe. No hay cifras de morbilidad, de enfermedades. O sea, aquí no hay cifras de nada porque no hay acceso a la información. No se le permite a los periodistas conocer. Y por ello entonces recurrimos a qué? A la fuente de credibilidad que son todas esas organizaciones que han acogido el tema, un tema en particular, para su estudio, para su análisis y su defensa. Entonces vemos cómo las organizaciones de defensa de los espacios hospitalarios, las organizaciones en defensa del ambiente, las organizaciones en el tema de la salud, son las que emiten información que desde el poder gubernamental no se le ofrece a la gente. Edgar, escuchándote, entonces la pregunta sería, ¿existe en la actualidad un desierto informativo en Venezuela? Hacia allá apuntamos, porque a nosotros nos preguntan muchas veces en las entrevistas, ¿hay libertad de expresión? Yo automáticamente les digo que sí, por supuesto que sí, porque está tipificada en la norma. El detalle es que ejercer la libertad de expresión tiene sus consecuencias en Venezuela, dependiendo de la sensibilidad del tema. Y un desierto informativo, bueno, no, porque resulta que vemos, es en función de la temática. Recurrir a los medios tradicionales es no conocer la realidad de lo que pasa en Venezuela, porque la temática es totalmente distinta a lo que acontece, son apenas tratadas someramente, y entonces ese campo de los entornos virtuales, llámese plataformas digitales de comunicación, portales de noticias, las propias redes sociales, a pesar de la infoxicación que existe y del caos que existe en esas redes sociales, se han convertido en un instrumento fundamental para que el ciudadano pueda estar informado, porque por otras vías no aparece la información. Y vemos que eso es lógico porque
cada día que pasa son más medios de comunicación los que son cerrados, obligados a cerrar por las medidas tomadas por Conatel, sobre todo las emisoras de radio. Estamos hablando que nada más en 2022 hubo casi 300 emisoras de radio cerradas. Y todas las razones se fundamentan siempre en la extinción de la licencia y en la no concesión. Ahora las organizaciones y las empresas hacen sus solicitudes, pero es un proceso, digamos que muy discrecional. Hace poco cerraron una emisora de radio en el estado Carabobo y el argumento fue que esa concesión había finalizado porque el dueño de la empresa había fallecido, ciertamente. Bueno, pero esa empresa introdujo todos esos documentos para su renovación y el dueño de la empresa no falleció ayer, falleció hace 17 años. La empresa operó 17 años y bueno, el publicar información, contenido que sea sensible, contenido que sea crítico, implica por supuesto la salida inmediata, no solamente de esos medios de comunicación, sino algunas veces, cuando es algo bien particular, de los propios espacios, programas de televisión o de radio que son obligados a salir al aire. Fíjense que anteriormente había una acción directa que podía presentarse públicamente. Cuando se ordenaba cerrar un medio, había un documento, se levantaba un acta. Hoy día utiliza la palabra exhorto. Un día es una llamada telefónica. Mira, ese programa tiene que cerrar, este programa no va más. O usted tiene que cerrar la emisora hoy. ¿Y qué hacen las emisoras? Las emisoras cerrar las operaciones porque dicen que si permiten o no las cierran y llegan las comisiones de Conatel en todo caso, no solamente cerradas, sino que les son secuestrados los equipos. Entonces, hasta por medida de protección, las propias empresas con la simple llamada toman la decisión. Y eso evidentemente limita el acceso a la información, limita la información pública, es un medio que al cerrar es menos información la que se conoce, y sobre todo que yo le agrego un elemento fundamental que es necesario que la gente entienda, conozca y vea su importancia, que como en medio de prácticamente un proceso electoral se siguen cerrando espacios, entonces va a haber menos medios para que pueda conocer la gente la oferta electoral, las discusiones que son propias dentro del proceso, la libre circulación de ideas. Entonces vemos ahora como un proceso electoral que tenemos tan próximo, seguimos insistiendo en la persecución a periodistas y en el cierre de medios de comunicación. Hablando un poco de eso, de la persecución a periodistas, el Colegio Nacional tiene un número de trabajadores detenidos, porque sabemos que el caso reciente de Carlos Luis, Carlos Julio eh, Rojas. Carlos Julio Rojas. Carlos Julio, exacto, perdón, fue detenido la semana pasada y bueno, sabemos que Carlos Julio es un dirigente social y es un periodista que se ha mantenido activo mediáticamente, pero aquellos que no, eh, ¿cómo se trabaja o cómo llega esa información al Colegio Nacional de Periodistas? Sí, nosotros llevamos, desde el año 2019 tenemos un observatorio que fue creado en Caracas, que es el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios, y presentamos trimestralmente y anualmente el reporte de agresiones. Ahí tenemos el registro que hacemos de todas las agresiones a periodistas y medios, no solamente en Caracas, sino en el resto del país. Fíjate que precisamente esta semana es que vamos a publicar, de hecho lo estoy anticipando, le estoy haciendo un adelanto de lo que vamos a pronunciar, ¿no? Esta semana, entre enero y marzo de este año ya estamos hablando de 50 agresiones, lo que duplica las que tuvimos el año pasado. Ahí estamos hablando de la obligación, cómo obligan a los periodistas a borrar material grabado, cómo hay casos de hostigamiento, cómo hay casos que hasta desde los espacios de los medios de comunicación que dependen del Estado se arremete contra los periodistas y no es cualquier animador. Estamos hablando de altas esferas del poder, gobernadores, alcaldes, ministros. ¿Cómo arremete con los periodistas sin fundamento alguno y cómo es el ataque permanente? Todavía tenemos casos abiertos en tribunales, no solamente de periodistas, sino de otros trabajadores de la prensa que tienen procesos abiertos. El caso de Ana Belén Tobar, que tiene 6 años esperando juicio, estuvo detenida casi un año y todavía no han hecho el juicio de apertura, o sea, todavía está en esa situación. El caso de Jesús Medina, que es otro reportero gráfico, el caso de Ramón Centeno, que sí es un periodista, 26 meses detenido, después de suspender el juicio 11 veces, bueno, se comenzó el juicio nuevamente y está en una situación de enfermedad, porque está bastante delicado, está hospitalizado y
bueno, a pesar de que no hay pruebas suficientes, no se toma una decisión. Porque fíjense que la acusación inicial a través de los medios de comunicación del Ministerio Público era imputarlo por estar vinculado al narcotráfico. Y después la imputación fue totalmente contraria. La imputación fue por usurpación de funciones, porte de credencial falsa, o sea, delitos que no fueron mencionados en ningún momento cuando se hizo esa presentación pública. Entonces aquí lo que vemos es que hay todo un andamiaje para perseguir a periodistas y medios para que no informen debidamente, para que no haya esa libertad y pluralidad que la gente pueda enterarse de lo que acontece y consumir el contenido informativo por la vía que quiera. Que yo tenga el derecho a escoger el canal por el cual quiero ver la información, o el medio de comunicación digital, o la emisora de radio. No, nos están encasillando, nos están, digamos, acorralando, minimizando, reduciendo los espacios informativos, de manera que los ciudadanos recurren al final al sistema de medios públicos porque los que están todavía presentes y vienen en crecimiento. Edgar, recién a principios de año, Espacio Público, la ONG, presentó un balance de lo que son medios de comunicación que han salido de las plataformas y creo que los más sensibles han sido las emisoras de radio. Sí. Interesante ese estado que se presentó. 12 estados del país no cuentan con emisoras independientes. Son emisoras que están vinculadas estrechamente al gobierno central o al gobierno local. Ahora bien, recién el Estado, el gobierno como tal, está haciendo una especie de presentación para lo que será el Estado Mayor de la Comunicación. ¿En qué va todo eso y cómo se está preparando el Colegio Nacional de Periodistas para este Estado Mayor de la Comunicación? Sí, allí, fíjate, es un tema bien importante porque han tenido toda la intención de desarrollar esta estructura, digamos, de control de la información. Primero comenzaron con el tema de la hegemonía comunicacional, por allá por el 2002-2003. Vemos cómo ha venido incrementando a través de distintas formas, de la política de agresiones, del cierre de los medios, de prácticamente desaparecer la crítica, por supuesto utilizando mecanismos de censura, de presión, y eso por supuesto hace que el periodista cometa uno de los mayores, yo diría que crímenes, quizás no es la palabra, pero una de las mayores faltas que podemos cometer, que es la autocensura, es lo más terrible de la censura. Pero bueno, ¿por qué lo hacen los periodistas y los medios? Precisamente porque temen por su vida, temen por la vida de la familia, temen por el funcionamiento de los medios. Ahora, ¿qué pasa? Que fíjense que aquí han habido propuestas inclusive de reforma de la ley de ejercicio, por lo menos el anuncio de la ley de ejercicio del periodismo. Estamos hablando ahora de la ley contra el fascismo, así como se impuso la ley resorte, después la ley contra el odio. Entonces, todo ese andamiaje, como les decía al principio, que busca es censurar información. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando vemos que la intención es que ese estado de la comunicación lo que busca es emitir contenido propagandístico en detrimento de las realidades que ocurren en el país, estamos cometiendo una gran falta con la sociedad y por supuesto una violación a los más elementales principios democráticos, el de poder disentir, el de poder opinar, el de poder expresarse libremente. Y el Colegio de Periodistas sí, hemos venido reuniendo, hemos venido haciendo distintas actividades y distintas discusiones para venir enfrentando la situación que ha venido ocurriendo, ¿no? Lamentablemente es difícil una lucha cuando hay todos los poderes dirigidos pues, a liquidar esta información, pero mientras exista periodistas que estén dispuestos a enarbolar la bandera de libertad de expresión, mientras exista organizaciones, no solamente el Colegio de Periodistas, sino otras organizaciones, incluyendo no gubernamentales, que trabajan por la libertad de expresión, que denunciamos públicamente y que hacemos el esfuerzo de mantener informando, en esa medida se evita que se siga avanzando en esta materia. Porque es complicado, porque nosotros entendemos, por ejemplo, que los medios de comunicación están en el derecho, en las democracias, de tener una línea editorial cualquiera. Un medio puede tener una editorial de derecha, de izquierda, política, económica, religiosa. Ese no es el detalle. Eso es válido, eso es perfecto. Y lo pueden defender con pasión. El detalle es que aunque tengamos una línea editorial y que la defendamos con esa pasión, hay espacio para la pluralidad. Que en esa línea editorial y en esos medios de comunicación exista la presencia, por supuesto, de otras opiniones y de otro contenido. Que pueda la gente contrastar
y que podamos definir, bueno, frente a lo que está aconteciendo, hay distintas opiniones, bueno, abordar distintas opiniones y que sea el ciudadano, el usuario al final de esas redes o el ciudadano que accede a esos medios de comunicación tradicionales quien decida en qué cree, o sea, qué voy a hacer, qué decisión puedo tomar en base a la información que pueda recibir, pero no puede ser impuesta, no puede ser impuesta, no puede ser información superficial y sobre todo basada en criterios propagandísticos, no de hechos. Si nosotros vemos el sistema de comunicación público, lo que publica, lo que divulga, pareciera que estamos viviendo en el reino de Disneylandia, no viviendo en un país que tiene distintos problemas, que tiene distintas crisis, y no se trata de una posición contraria, ni es una posición política de los periodistas, ni siquiera del gremio periodístico venezolano. Yo particularmente he insistido mucho en eso. El periodismo como institución no tiene militancia. Es decir, un periodista independientemente de su posición política, que la puede tener, eso es lícito, eso es válido. Pero el gremio periodista no tiene una posición política, porque su única militancia es con la verdad, su única militancia es con la gente. ¿Por qué? Porque el periodista, aunque preste servicio a un medio de comunicación, y aunque preste servicio para el Estado, para un medio, su compromiso no es con el Estado ni es con los medios, ni los dueños de los medios, su compromiso es con la sociedad. con Que la hay sociedad. una información debida, oportuna, pertinente. Y bueno, si se cometen excesos o hay errores, para eso existen los mecanismos, están los mecanismos previstos en ese marco jurídico en materia de derechos humanos, internacionalmente hablando, cuando estamos hablando de las restricciones y limitaciones que están establecidas allí, que son de obligatorio cumplimiento para los países firmantes del acuerdo, como es el caso de Venezuela. Y por otro lado está, por supuesto, la propia ley de ejercicio, sus reglamentos y sobre todo la existencia del código de ética, que la gente se lo toma muy a la ligera. El código de ética no es una chuleta nada más que dice qué debes hacer o no debes hacer, porque estamos partiendo que la ética es parte fundamental de nuestra vida. La ética se fundamenta en valores y principios que vamos adquiriendo desde que estamos pequeños, desde nuestra formación en el hogar, desde la formación en la escuela, colegio, universidad y nuestra propia experiencia de vida. Entonces, evidentemente, esto es un compromiso que tenemos de ser portadores de la verdad, que tenemos que ser, por supuesto, la voz de aquella gente que no tiene voz, porque esa es la labor del periodista, por supuesto, más allá de la opinión que se pueda tener. Entonces el periodismo no tiene militancia, el periodismo tiene la militancia con la verdad, por supuesto, que es su mayor compromiso, la militancia es con la verdad y con la norma, con la ley, y más en Venezuela, que existe un marco jurídico que nos obliga a cumplir con ciertos estándares, y sobre todo, hablábamos de ese código de ética, y entonces cuando hay una posición contraria porque se considera, y disculpe que se me vaya a divagar un poco la idea, No pasa nada. se entiende que se descuida o hay un exceso, bueno, por supuesto hay esos mecanismos, esos resortes para atenderlo. Bueno, un periodista que incurra una falta, está la institucionalidad que puede resolver y ver si realmente incurrió una falta o no, y el propio colegio a través de sus instancias solventar la situación. Y está presente en el marco de las leyes, el derecho a réplica, el derecho a que las instituciones, las organizaciones internas del colegio puedan conocer casos donde se dude del comportamiento ético y la responsabilidad del periodista, bueno, y actúan en función de ello. Y sobre todo porque hay que entender que el compromiso del periodista, más allá de lo que hemos conversado, ser la voz y todo aquello, el periodista presta una labor realmente de servicio público, más allá que prestemos servicio a favor del Estado, una empresa del Estado no, o una empresa privada. La labor del periodista es un servicio público porque estamos informando y dentro del marco de estas democracias, el ejercicio de libertad de expresión y el derecho a ser informado y buscar información en otros ramos, por supuesto, es un derecho consagrado, un derecho inalienable, indiscutible, y eso hay que hacerlo causa de honor. Perfecto. Edgar, un poco ahondando en este tema de la ley, de la ley del terrorismo y fascismo, o sea, se puede entender que si yo denuncio que no tengo luz, que no tengo agua, que la recolección de basura es deficiente, o sea, puedo ser catalogado, o sea, yo denuncio, no, si yo cubro un evento de esta magnitud, puedo ser catalogado de terrorista y de fascista, solo Claro, por mostrar la realidad que vive la sociedad. claro, por eso es que estamos hablando de la alta discrecionalidad de esa norma. O sea, primero hay algo que es indiscutible, la indivisibilidad entre el pensamiento y la libertad de expresión.
La gente expresa lo que piensa, lo que cree. Y la gente puede decir lo que quiera, porque eso es algo que es cierto. Eso hay que estar claro con eso. Yo puedo decir lo que yo quiera. Yo puedo decir lo que yo quiera. El detalle está en que tienes que ser responsable de que lo que tú digas también va a tener sus consecuencias. O sea, la libertad de expresión tampoco es ilimitada. Ah, bueno, pero esas consecuencias tienen que estar tipificadas en la norma y el marco jurídico internacional bien lo señala, hablando de restricciones y limitaciones creadas con una ley. Si se suspende ese derecho temporal, tiene que ser plenamente justificado, que involucre un derecho que tendrías que suspender nada más por una razón particular. Ahora, cuando estamos hablando de este sistema de leyes en Venezuela, lo que estamos hablando es de la imposición de la censura y de criminalizar la opinión. Ya lo hemos venido observando con la ley contra el odio y ahora lo vamos a ver, esperemos que no se sancione, pero ya fue por una primera discusión, porque esta ley contra el fascismo prácticamente prohíbe pensar, prohíbe expresar cualquier cosa. Entonces, esa discrecionalidad de la que estoy hablando es que entonces se puede calificar una denuncia por falta de agua como una conspiración, una denuncia porque no hay electricidad, que la gente está sometida a distintos recortes en el servicio eléctrico. Entonces el quejarse frente a eso, no solamente el medio de comunicación y la persona puede ser suspendida, detenida, con penas de multas onerosas, y sobre todo también hasta las propias personas que hagan la denuncia, los que emiten, las víctimas pues de esos detalles, de esos digamos, esa falta de los servicios públicos, por decir alguno de ellos, también pudiesen ser sometidas a un proceso penal. Entonces, esa discrecionalidad es peligrosa, sobre todo en democracia, porque estás violando todos los valores y principios de la democracia que tienen que ver con tu derecho a expresar, tu derecho a opinar, y sobre todo de hacer auditoría, la auditoría social o la Contraloría Social, como le llamaba la misma gente de este gobierno, la Contraloría Social de lo que el gobierno está realizando. Entonces, denunciar que no hay agua, denunciar que no hay luz, denunciar que hay un problema en algún hospital público, más que buscar la solución. Pareciera que el problema no es el detalle de la situación que estamos atravesando, sino que lo malo no es el problema, lo malo es la denuncia, lo malo es denunciar lo que ocurre, lo malo no es el hecho en sí, bueno, que no hay servicio de ambulancia, que hay un problema con la crisis por falta de agua, por las razones que sean. Bueno, pero entonces pareciera que el mal no es ese, el mal es aquella persona, ciudadano o medio de comunicación o periodista que se atreva a hacer público y denunciar un hecho que le afecta o una situación que le afecta. Acabas de decir, disculpa, Mau, acabas de decir algo, prohibido pensar, pero prohibido pensar en función de denunciar lo que le afecta al ciudadano, ¿no? A nuestra sociedad. Pero si es en pro del gobierno, ahí sí es válido pensar, ¿no? Claro, no solamente lo voy a pensar, sino amedrentar, atropellar, porque vemos cómo ha venido funcionando toda esa política de agresiones que les decía, donde se persigue al periodista, se les amedrenta, se les hostiga, se te obliga a borrar un material que esté grabado, no te dan acceso a la información, llegas a un sitio donde ocurre un hecho noticioso, te amenazan con detenerte si no te retiras, prohibir grabar algún hecho que está ocurriendo. Es decir, que entonces estamos en una situación donde estas leyes están siendo creadas exclusivamente para eso, para limitar la labor periodística, limitar el derecho de la gente a la libertad de expresión, siempre y cuando sea exponer, porque ese es el tema sensible, exponer las deficiencias o hacer críticas a cómo funcionan las instituciones públicas. Imagen Edgar, en año electoral. Edgar, entonces, en Venezuela podríamos decir tajantemente que se está desvirtuando lo que es el ejercicio del periodismo, porque tú bien lo decías, el periodismo es la voz del que no tiene, pero está en contraposición que pensar distinto puede ser considerado un delito de aprobarse esta nueva ley. Entonces, Claro, desvirtuado totalmente el ejercicio. claro, pues es que si hay una aprobación de esta y se sanciona esta ley contra el fascismo, yo pienso que el periodismo tendrá que desaparecer en Venezuela, porque ¿quién va a ejercer la profesión con todos los riesgos que ello implica? Sobre todo para el tema sensible de la denuncia, del funcionamiento de los servicios públicos, inclusive el mismo tema que tiene que ver con el campo de la acción política. O sea, ¿a quién se le va a ocurrir trabajar en esas áreas si vas a tener siempre pendiente la posibilidad de que
te puede haber afectado por acciones y decisiones que pueden inclusive no solamente una pena de prisión, sino las propias multas de las que cometés. Mau. Entonces, con respecto a toda esta situación que se está dando en Venezuela, podríamos pensar que los medios que siguen vigentes, los periodistas se han visto en la obligación de suavizar el discurso, de no mostrar realmente cómo están sucediendo las cosas o de alguna forma mostrar la denuncia, pero no de forma tan tajante. Sí, se está apuntando hacia quizá algo más creativo, porque así como se está comunicando creativamente ahora, digamos más creativamente, yo diría que es lo correcto, el término, vemos como las audiencias también han comenzado a entender, o ya entienden, mejor dicho, la Sí. información que llega, la información que llega inclusive, digamos, una frase quizás entre líneas, así como la comunicación, la información de los periodistas, prácticamente va entre líneas, así lo ha aprendido a leer la comunidad, la sociedad, los usuarios de todas las redes sociales, en el caso que más se entorna, se entienden de lo que acontece a través de esos entornos virtuales. Bueno, porque sin quizás nombres, sin datos específicos en muchos casos, pero siempre tratando de informar sobre lo que acontece. Eh, por supuesto, con sumo cuidado y sin embargo, siempre hay el temor de que hay una respuesta, digamos, no acorde a las realidades que estamos viviendo en Venezuela y sobre todo acorde con los principios de la democracia. Mau. Edgar, ¿cómo ves el futuro de la comunicación en Venezuela después de todo este panorama que se está vislumbrando en la actualidad? Sí, es bastante complicado porque hacer periodismo es difícil, sobre todo porque lo que decía al principio tiene sus consecuencias ejercer la labor periodística. Entonces, cada día se hace más difícil y cada día vemos como nuestras propias escuelas de comunicación, nuestros propios estudiantes en las universidades, este, prácticamente no quieren dedicarse al periodismo, aunque estudian comunicación, buscando otras alternativas. Muchas veces por el temor que implica o el riesgo que implica ejercer la profesión de periodista. Entonces, por supuesto que el panorama no es muy azul, que digamos, sobre todo si se logran imponer estas leyes que lamentablemente lograrían de verdad una censura, una criminalización total de la opinión, sobre todo la opinión crítica o la información crítica, y entonces el periodismo estaría en grave riesgo, porque no habría disposición, producto de todas esas medidas y todo ese cuerpo de andamiaje de leyes, de poder informar pertinentemente, sin temores, y por supuesto ejercer el derecho a la libertad y el compromiso de informar. Edgar, yo sigo haciendo énfasis en el tema del fascismo, que el gobierno dice que denunciar es fascismo, que quejarse es fascismo, y yo tengo una definición acá que dice que es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. ¿Cómo se puede hablar de fascismo cuando ejerces una profesión y simplemente lo que estás haciendo es ser portador de ser voz de esa comunidad o de alguna situación que se está viviendo en el país? ¿Qué Claro, define el gobierno cumplir como con, fascismo? sobre todo cumplir con la responsabilidad que tienes de informar tanto los periodistas como los medios. Entonces, hay algo que allí no se ha considerado mucho, inclusive en las críticas que se han hecho al proyecto de ley, la ley contra el fascismo, que es que el fascismo no puede ser impreso, no puede ser impuesto por un ciudadano, no Exacto. puede ser impuesto por un periodista. O sea, si es un sistema político, lo puede imponer quien esté bajo el control del Estado, quien tenga el control del Exactamente. gobierno. O sea, un periodista no puede imponer fascismo. ¿Cómo imponemos el fascismo? Denunciando lo que está aconteciendo, cumpliendo con el trabajo. O sea, en lo absoluto. O sea, y sobre todo los periodistas tratamos de mantenernos al margen de esas ideologías más allá de la militancia que puede tener alguno, que es lícito, como decía hace un rato. Pero ese no es nuestro compromiso. Entonces, ese fascismo es imposible que se imponga por la vía
de un ciudadano común que no, yo soy fascista, porque yo denuncio soy fascista, no. Si se busca imponer un sistema de esas características con todo lo terrible que eso representa, que ya conocemos, se logra desde el manejo de las esferas del poder, no por fuera de él. Edgar, ¿cuáles son las próximas acciones que va a tomar el Colegio Nacional de Periodistas a propósito de todo este panorama que tú nos has pintado hoy, que ni siquiera es una pintura, es una realidad que viven los comunicadores sociales, quienes ejercen la comunicación? Porque es que no solo los periodistas, hablabas de camarógrafos, de todo el que está en el área de la comunicación en Venezuela. ¿Cuáles son las próximas acciones del Colegio Nacional para poder paliar todo lo que tiene que ver con la desinformación que hay, el acceso a fuentes, todo este desbarajuste, vamos a ponerle ese nombre, en que se ha convertido ejercer el periodismo en Venezuela? Bueno, no solamente los periodistas y trabajadores de la prensa, sino el propio ciudadano que se ha afectado en ese derecho que tiene a buscar y recibir información. O sea, buscar, recibir y divulgar contenido informativo. Sí, bueno, nosotros insistimos en la formación de talleres, la realización de talleres en las universidades, con los propios periodistas, no solo sobre la ley de ejercicio, sobre distintas fórmulas que debemos conocer, protección en materia de derechos humanos, la defensa en materia de derechos humanos. Siempre, por supuesto, aprovechamos un programa de formación y capacitación sobre herramientas propias del periodista, pero para nosotros es importante llevar nuestro registro, nuestras denuncias, seguir haciendo público lo que acontece, buscando que la mirada del mundo pose sobre Venezuela para que conozcan la realidad de lo que acontece en esta materia y sobre todo que esas generaciones que se están formando en las universidades conozcan lo que acontece, conozcan el futuro que les depara, o por lo menos lo que vemos en el corto plazo por lo que está ocurriendo, y estén preparados con los instrumentos distintos, no solamente de la propia actividad periodística, sino conocer, por supuesto, el marco jurídico que rige este país, nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestros compromisos. Y por supuesto que seguimos adelante activando en todo el país, a través de la Dirección Nacional del Colegio de Periodistas, con todas las estrategias y políticas necesarias, primero para seguir en defensa de la libertad de expresión, que eso es fundamental. Segundo, en defensa, por supuesto, del libre ejercicio de la profesión del periodista. Y, por supuesto, tratando de evitar esa intención de permear todos los medios de comunicación para divulgación de contenido con quienes no están formados profesionalmente para ser periodistas, sino que están identificados solamente con un, interés propagandístico, un interés ideológico, doctrinario, y no el que tenga que ver con la labor que debe cumplir el periodista. Edgar, de verdad, estamos muy agradecidas con todo ese material y toda esa información que nos diste, por todo ese panorama que nos pintaste sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país, en Venezuela. Te extendemos esta ventana para cuando quieras participar con nosotras y bueno, seguiremos dando la lucha por el respeto y el valor de nuestra profesión y simplemente estamos para eso, para mostrar lo que está pasando en determinado ámbito y nuestra audiencia saca sus propias conclusiones. Excelente. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Y por supuesto, siempre estamos dispuestos a conversar e informarles sobre lo que acontece en Venezuela. Y bueno, agradecido por la invitación. Saludos a toda la audiencia y bueno, esperemos coincidir Muchas nuevamente gracias. Te estaremos llamando en breve, dependiendo de los resultados de la ley del terrorismo y fascismo, para conversar un poco sobre eso. ¿Sí? Con gusto. Con gusto. Gracias. Saludos. Que estés bien. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Gracias, saludos.